Dios os bendiga, buenos días. Dios es bueno, ¿verdad? Podemos hacer una oración en esta mañana para que el Señor pueda llegar a nuestro corazón. Yo sé que el corazón de todos nosotros está dispuesto, ¿no? Dispuesto para recibir de Él. Pero no siempre llega su palabra a nuestro corazón. Algunas veces se debate en nuestros pensamientos. Algunas veces se queda ahí luchando. La palabra de Dios no lo tiene fácil para llegar a lo más profundo de nuestro ser, porque muchos de nuestros pensamientos no se corresponden con los de la palabra. Como resultado, la palabra penetra en nuestros oídos y produce muchas veces discordia, produce en nosotros lucha, combate, argumentos, despierta en nosotros razonamientos. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios diga eso y yo no lo veo? Yo no lo siento, yo no lo vivo, no lo comprendo. Todos esos argumentos muchas veces se levantan en nosotros, ya en nuestra mente, y la palabra de Dios encuentra resistencia, encuentra dificultad para penetrar, algo así como el agua de la lluvia que viene a regar los campos y producir. Pero a veces el terreno no está suficientemente arado, no está suficientemente movido, removido, quebrantado. A veces nuestros pensamientos están ahí, endurecidos, ofreciendo resistencia. Nos llenamos de cosas que se oponen a la palabra de Dios. En esta mañana me gustaría que oráramos para que eso no ocurra, para que tengamos nuestros corazones como tierra preparada, corazones abiertos, dispuestos a recibir. Amén. Padre, te damos las gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Leemos en tu palabra, Señor, que todo fue creado por medio de ella. Enviaste tu palabra y fueron hechos los cielos. Enviaste tu palabra y sanaste a los enfermos, o enviaste tu palabra y cambiaste las circunstancias. Señor, eso es lo que queremos, que tú sigas transformándonos a tu imagen, que tu palabra no encuentre dificultad en nuestros corazones, que nuestros pensamientos sean liberados y podamos dejar paso libre para que tu palabra penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Nos dice la palabra de Dios, como leemos en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dios de base nos ha dado una fe preciosa, pero es una fe como una semilla, es algo pequeño, algo diminuto, que Dios nos entrega como un tesoro. No sé si tú alguna vez has plantado una semilla, te habrás dado cuenta de que las semillas suelen ser pequeñas. Sabemos que hay otras más grandes, pero la mayoría de las semillas son pequeñas. Algunas incluso imperceptibles. No nos pesan, las cogemos en la mano y parece que no tenemos nada. Nos parece como nada. Sin embargo, en esas pequeñas semillas está contenido todo el potencial del fruto, todo el potencial de ese árbol o de esa planta que va a crecer de esa semilla. Así es la palabra de Dios. A veces una pequeña palabra plantada en nuestro corazón puede hacer una diferencia enorme, porque si la recibimos con fe,
si dejamos que esa palabra produzca fe en nosotros, es capaz de traer una gran transformación, un gran cambio. El asunto es, ¿qué nos pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia de hoy que ha perdido tanto en el camino? ¿Qué nos pasa a los creyentes? Que estamos a veces más dependientes de nosotros mismos o del mundo que de la palabra de Dios. Ese es el desafío. Es fácil caer bajo el temor, bajo la duda. De pronto miramos las circunstancias y ya no son lo que deseábamos y comenzamos a dudar. Comenzamos a dudar profundamente, comenzamos a dudar de si Dios estará con nosotros, si Dios será bueno, si Dios será real, si Dios estará de nuestra parte. Comenzamos a tener serias dudas acerca de por qué está pasando esto. Y a veces las dudas se extienden, se expanden, crecen. Y conforme las circunstancias o nuestros pensamientos o las noticias o cualquier cosa que pueda venir a nuestra mente penetra y lleva con ello la duda y el temor, ese temor parece tener unos dientes más grandes que nuestra fe. Y comienza a devorar y comienza a hacernos dudar, temer. Y de pronto nuestra fe parece desaparecer entre las nubes, desaparecer en la tormenta. Y ya la luz se va, la oscuridad penetra, el frío, los rayos, y lo que era una vida aparentemente llena de fe. Cuando las cosas van bien es fácil. Cuando las circunstancias nos acompañan y cuando vemos que todo nos sale a pedir de boca, entonces es fácil mantener cierto nivel de alegría, de gozo. Es fácil mantener cierta tranquilidad, cierta paz en nuestro corazón. Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias no nos acompañan y cuando esos temores comienzan a penetrar, a oscurecer nuestro cielo y comenzamos a perder aquel gozo, aquella paz que habíamos disfrutado? ¿Te está pasando a ti? ¿Te ha pasado alguna vez? Tenemos un tremendo desafío, el desafío de la perseverancia, el desafío de darnos cuenta de que no importa cuáles sean las circunstancias, no importa cuáles sean los pensamientos, tenemos algo mucho más poderoso que eso, que es la palabra de Dios. Tenemos algo mucho más grande que es nuestro Dios. No tenemos un pequeño ídolo que llevemos en el bolsillo. No tenemos un amuleto al que agarrarnos, que Dios lo prohíba eso, porque tenemos al Dios Todopoderoso. De manera que si perdemos la perspectiva, si dejamos de mirarle a Él, si dejamos de prestar atención a su palabra, no nos vamos a diferenciar, de aquellos que confían en vanidades, de aquellos que cruzan los dedos para que las cosas le vayan bien, de aquellos que se echan en el bolsillo pues cualquier objeto en el que han puesto su confianza y esperan que les vaya mejor. No nos diferenciamos del mundo si nuestra mente y nuestro corazón no están depositados en confianza en Dios. Ese es el desafío de la iglesia de hoy, porque hemos desarrollado muchas otras confianzas. Cuando nos vamos a la Escritura nos encontramos muchos casos. De hecho, la Biblia está llena de las crisis que ha vivido el pueblo de Dios cuando dejó de confiar en Él
para comenzar a confiar en otras cosas. Tenemos al pueblo de Israel en Egipto. Egipto es el emblema de la esclavitud. Representa a lo peor que podríamos pensar. Hoy presumimos de ser libres, disfrutamos de libertad hasta cierto punto y estamos seguros de que somos una sociedad avanzada y de que hemos alcanzado una forma de vida mejor, un sistema mejor. Estamos hasta tal punto a veces convencidos de ello que dejamos de buscar a Dios porque ya tenemos lo que necesitamos, porque ya nos lo ofrece el mundo, ya nos lo dan las circunstancias, ya tenemos otras fuentes. Como consecuencia, comenzamos a desarrollar una dependencia del mundo, una dependencia de las cosas, una dependencia de lo que nos ofrece el sistema, las instituciones, aquello en lo que ponemos nuestra confianza. Lo peor es cuando eso nos falla y entonces descubrimos que estamos desnudos. Es cuando las cosas no son como nos gustarían o como pensamos que deberían ser, que de pronto nos damos cuenta de que no somos lo que pensábamos, no tenemos lo que presumíamos, no tenemos la fe que deberíamos, no tenemos la confianza esa en Dios que decimos que tenemos. Nuestros pies se tambalean, nuestras rodillas tiemblan, el temor se apodera de nuestro corazón y nuestra confianza comienza a derrumbarse. La Iglesia necesita recuperar la fe. Necesitamos recuperar la fe. Hay una tremenda diferencia entre la Iglesia primitiva y nosotros. En la Iglesia primitiva todos estaban unánimes y esto significaba que todos participaban de la misma fe. Es lo que vemos en la Iglesia de Jerusalén. De tal manera que podíamos esperar milagros de cualquier persona. Hoy día, para esperar un milagro hay que pensar en un gran evangelista, en un gran... Bueno, hay títulos tremendos por ahí. De gente que parece que son los únicos que tengan el privilegio de tener fe. De tener una fe que mueva montañas, de tener una fe que transforme vidas, de tener una fe que cambie las circunstancias, que sane las enfermedades y que traiga esos cambios profundos que todos deseamos recibir de parte de Dios. Los llamamos milagros. ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué le ha pasado a la Iglesia? ¿Qué nos pasa a los creyentes? ¿Qué le pasa a los cristianos de hoy? ¿Qué nos pasa que no tenemos la capacidad suficiente de mirar cara a cara las circunstancias y mandarles que cambien? Al contrario, parece que sucumbimos con mucha facilidad ante ellas. ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasaba que un sencillo hermano sirviente, por ejemplo en el libro de los Hechos, cómo podían ser Esteban y Felipe? ¿Qué fueron ellos? ¿Qué título tenían? ¿Qué reconocimiento les daba la Iglesia? Eran simples servidores. Pero estaban llenos de la palabra de Dios, llenos de fe, llenos de confianza en el Señor. Y no necesitaban ningún título más. ¿Qué título recibieron ellos? En el original es servidores. Y es un título excelente. Jesús dijo que eso es lo que todos deberíamos de ser, porque eso es lo que Él era. El Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida.
Los cristianos, la Iglesia, estamos llamados a entender este principio. Es que estamos aquí para servir a Dios, servir a nuestro prójimo, servir a los intereses y necesidades del reino de Dios. Pero nos falta esa disposición. Y muchas veces no tenemos tiempo. Podemos tener mil excusas para hacerlo y no nos damos cuenta de que con la falta de actitud, de entrega al servicio del reino de Dios, perdemos no solamente esa oportunidad y ese privilegio, perdemos mucho más. Perdemos nuestro estado de alerta, perdemos nuestra confianza en Dios, perdemos nuestra libertad y empezamos a depender de otros. Y empezamos a depender de otras cosas. Y nos hacemos cada vez más débiles, más dependientes. La Iglesia necesita recuperar ese valor, el valor del servicio, el valor de entregarse a los demás, el valor de estar pendiente de las necesidades. El valor de saber que estamos aquí con un propósito y que ese propósito es servir. Servir. Y cuando hablo de servir, no hablo de tener un título en la iglesia. Hablo de estar sensible a las necesidades y acudir a socorrerlas. No importa dónde se presenten o cómo se presenten. Si podemos dar testimonio de que Cristo está en nosotros y no lo hacemos, no solamente estamos perdiendo esa oportunidad, le estamos dando la oportunidad a Satanás de venir y robarnos mucho más de lo que pensábamos. Podemos perder nuestra fe y podemos perder esa confianza que nos tiene ligados al Señor. Esa confianza de que el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Que nuestro Dios es más grande que toda dificultad. Que nuestro Dios es superior, es mucho más que cualquier cosa que podamos imaginar. Y cuando miramos los problemas, las circunstancias, las enfermedades, nos echamos a temblar. Especialmente cuando nos falla el sistema. ¿Qué nos pasa a la iglesia? Que apenas nos entra un pequeño dolor, vamos corriendo rápidamente al hospital. En vez de doblar nuestras rodillas y buscar a Dios, sabiendo que en aquella cruz Jesús tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. ¿Qué te pasa, iglesia amada?, cantaba Marcos Vidal, que no reaccionas. ¿Y por qué no reaccionamos? Es porque nos hemos acomodado, tenemos un problema tremendo de base. Y por eso las bases de la iglesia son tan frágiles. ¿Cómo es posible que alguien que era pura base de la iglesia primitiva, los acabo de citar como Esteban y Felipe, fueran hombres tan poderosos en fe y en obra, que sacudían a la ciudad con sus hechos, sin necesidad de ningún título? En la Biblia son llamados diáconos. Hoy parece que para que ocurra algo tienes que tener como mínimo un título de gran evangelista o, no sé, apóstol. Necesitamos recuperar el sentido de lo que somos. Necesitamos despertar y darnos cuenta de qué significa tener a Cristo en nosotros. Que Cristo sea uno con nosotros, que seamos parte de Él, que seamos sus miembros, miembros de su cuerpo. En la Escritura se nos revelan tremendos contrastes. Lo hemos citado muchas veces, pero tenemos que volver a hacerlo para que veamos el contraste.
El contraste de lo que es la auténtica fe, la pequeña semilla con respecto a un pueblo que ha perdido esa fe. Es lo que nos está pasando hoy. Tenemos más cristianos sobre el mundo que nunca jamás. Tenemos más mega iglesias, mega denominaciones, mega ministerios. Tenemos en algunos lugares iglesias en cada esquina. Algunos presumen de que en su ciudad hay más iglesias que bares. Y me parece muy bien. Me parece maravilloso que el Evangelio corra, se extienda por el mundo y muchos se conviertan. El problema no es ese. El problema es qué pasa después de convertidos. ¿Estamos realmente aprendiendo a conocer la palabra de Dios a fondo, a tener una relación con Dios realmente personal, viva, profunda? Como para que en cualquier situación en la que estemos, no cuando estamos en la iglesia o lo que llamamos iglesia, el templo o lo que queramos llamarle, el local de la iglesia, no cuando estamos juntos alabando a Dios o escuchando la palabra. No, eso es fácil. ¿Qué pasa en nuestra vida diaria? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a dificultades y problemas? ¿Qué ocurre cuando llega la enfermedad? ¿Qué hacemos cuando las cosas no son como nos gustarían? Los contrastes en la palabra de Dios son pavorosos. Imaginaos, citábamos el último día a David entrando al frente de batalla, no para pelear, sino simplemente para llevar víveres. Y encontramos a todo el ejército de Saúl parado, detenido por 40 días, incapaces de entrar en batalla. Simplemente por un desafío, un gigante, uno que entra en la escena y viene a provocar al ejército de Dios, al ejército de Israel, al ejército del rey ungido por Dios, que fue Saúl. Y todo un ejército se queda paralizado por un desafío. Me recuerda mucho a la iglesia. Porque tenemos grandes desafíos que aparecen en la escena, en el campo de batalla de cada día. Y nos quedamos paralizados, que no sabemos qué hacer, no sabemos cómo afrontar ese desafío. La pregunta es, ¿qué le pasa al pueblo de Dios? ¿Qué le pasa al ejército de Dios? ¿Qué le pasa a la iglesia? Que viene un desafío y de pronto parece paralizarnos y de pronto parece que nos amedrentamos, nos acobardamos, nos escondemos frente a ese desafío. ¿Y sabéis qué hacemos? Y eso habla de nosotros, eso describe nuestra actitud. Nos vamos corriendo a buscar auxilio al mundo. Y vamos mucho más al mundo cuando vienen los problemas serios que a Dios. El ejército de Saúl tenía un tremendo problema, y es que eran incapaces de confiar en Dios lo suficiente. ¿Cómo lo sabemos? Pues mira, muy sencillo, porque apareció allí David. ¿Quién era David si ni siquiera era un soldado? ¿Quién era David sino alguien, ¿cómo decírtelo? Un pequeño pastor, alguien lo podría considerar un patán, una persona sin cultura, una persona sin importancia en la sociedad, alguien sin valor social. Un pequeño pastor de ovejas que de pronto aparece allí y ve el panorama y mira el desafío. Y de pronto esto llena su pensamiento, llena su corazón. El Dios que yo tengo
es mucho más grande que ese gigante. Mi Dios es mucho más poderoso que ese problema. ¿Qué le pasa al ejército cuando hace falta que venga alguien que ni siquiera es soldado para asumir un desafío? ¿Qué le pasa a la iglesia cuando vienen los problemas y nos asaltan y nos atacan y nos amenazan y nos paralizan? Y empezamos a pedir ayuda fuera de la iglesia. El ejército de Saúl representaba ¿qué? La fuerza, la capacidad, la cantidad, el poder. ¿Qué representaba el ejército de Saúl? Yo me pregunto, ¿qué representa la iglesia? ¿A quién representa la iglesia? ¿A quién representamos nosotros? Si vienen los problemas y somos capaces de levantarnos y decir, mi Dios es mucho más grande que eso. Soy yo en el nombre de Dios el que tiene que decir lo que es la verdad. Y tengo que reconocer que el engaño, la mentira, la amenaza, todo lo que se levanta como desafío delante nuestro, tiene que doblar su rodilla y reconocer que Jesús es el Señor. Pero no está en nosotros ese ánimo. Empezamos a dudar, empezamos a temer, empezamos a temblar, empezamos a buscar socorro en algún otro lugar. La cantidad, siempre está ese dilema, la cantidad o la calidad. ¿Qué importa, los números, que seamos muchos o que seamos lo que tenemos que ser? ¿Qué estamos buscando? ¿Que seamos muchos para que nos escondamos en la multitud? ¿O nos sintamos fuertes por la cantidad? ¿O estamos buscando ser semejantes a nuestro Señor, llenarnos de su palabra, meditar en ella de día y noche para poder afrontar cualquier reto, cualquier desafío? Y no necesito títulos, y no necesito ningún reconocimiento. Lo que necesito es tener una relación viva con mi Dios y estar dispuesto a hacer su voluntad, servirle con todo mi corazón, estar atentos a las necesidades y ver qué me pide Dios que haga al respecto. Dios va a permitir que tengamos grandes desafíos. Dios va a permitir que nos vengan problemas gordos. Estamos entrando en la parte de la historia que nunca quisiéramos entrar, cuando la oscuridad se apodera del mundo, cuando las fuerzas satánicas se desatan y parece que el infierno se ha quedado completamente abierto para que toda la maldad comience a fluir como ese volcán que revienta y comienza a expandir el fuego, comienza a expandir el infierno y a destruir lo que encuentra a su paso. Lo estamos viendo. Y Dios lo permite y Dios nos deja ver para que aprendamos qué pasa, qué nos puede pasar, en qué momento de la historia vivimos, hacia dónde nos dirigimos y hasta qué punto los desafíos van a seguir en aumento. ¿Qué vamos a hacer en medio de esa circunstancia? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Seremos uno más del ejército de Saúl? ¿O aprenderemos a ser como David? ¿Aprenderemos a ser como Jesús?
¿Cantidad o calidad? De nuevo, la historia de Gedeón nos ofrece también un gran ejemplo, porque él también reunió una multitud, reunió a 32.000 soldados para ir a la batalla. Y Dios le dice, tenemos cantidad, pero nos falta calidad. Gedeón, has reunido un ejército grande, pero hay pocos valientes. ¿Cómo vamos a emprender los desafíos, los grandes desafíos que se nos acercan, porque estamos llegando a los mayores desafíos que podíamos imaginar? Jesús habló de este tiempo llamándolo tiempo de tribulación y angustia. Y añade, como nunca antes en la historia, estamos entrando en el momento más oscuro que la humanidad había conocido. Lo podemos ver o no, lo podemos captar, lo podemos discernir, lo podemos observar con detenimiento o no. Pero eso no va a cambiar las circunstancias. Por esconder la cabeza, por buscar refugio, por escondernos, no va a cambiar la situación. Hay algo mucho más grande que Dios quiere hacer con la iglesia de hoy. Es despertarnos para entender cuál es nuestro cometido en medio de estas circunstancias. Y cómo tenemos que levantarnos y comprobar si tenemos lo que se necesita. ¿Estamos preparados? ¿Cómo está nuestra valentía? ¿Cómo está nuestra disposición de asumir desafíos y retos? $32.000 de Gedeón, cantidad. Y Dios dice, demasiados. Y al final se quedan 300, calidad. Pocos, pero que entienden cuál es el propósito de Dios. Que entienden que están aquí para representar el reino de Dios, para representar a su Dios, para representar a Cristo. Si no entendemos esto, hermanos, no seremos parte del remanente que Dios tiene para este tiempo de la historia. Sucumbiremos y es posible que hasta neguemos nuestra fe. Porque cuando las circunstancias se pongan tan difíciles que a menos que renuncies a tu fe y te sometas, no podrás disfrutar de lo que el mundo te ofrece, es muy posible que sucumbas. Es muy posible que te rindas y digas, bueno, yo voy a confiar en el mundo. Yo voy a confiar en lo que me ofrece el sistema. Hemos recibido muchas cosas, ¿o no? Muchas de parte de Dios y muchas de parte del mundo. Dios tiene para nosotros tremendas bendiciones, empezando por la fe que hemos recibido, continuando por el Evangelio de nuestra salvación. Pero más que eso, en la palabra de Dios tenemos la revelación de quién es nuestro Dios. ¿Nos hemos olvidado que Dios fue capaz de liberar a un pueblo entero del mundo, de Egipto? ¿Nos hemos olvidado acaso que Dios fue capaz de tratar con el faraón y con toda la nación hasta que soltaran? ¿Nos hemos olvidado de lo que Dios es capaz de hacer? Que es capaz de abrir un mar entero para que penetre, para que entren y sean liberados su pueblo. Nos hemos olvidado de que tenemos un Dios que es capaz de hacer cada mañana que llueva pan sobre un campamento para que podamos comer, que es capaz de traer carne de la nada para dar de comer a su pueblo. Nos hemos olvidado de quién es Dios.
Nos hemos olvidado de que Él es el creador del universo, que no hay nada que se escape de su control, que el mismísimo Satanás le tiene que pedir permiso a Dios para hacer lo que sea, porque sin Él es imposible. Tomar conciencia de quién es Dios y de cómo es Dios es esencial para nuestra fe. Pero tenemos los ojos puestos en el mundo. Hebreos nos dice, en Hebreos 12, que corramos la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Él es Dios. Sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera existido. Fue a través de Jesús y para Jesús que se hizo el universo, un universo que ni siquiera conocemos. Tan grande que ni siquiera nos podemos imaginar. Fue hecho por medio de Jesús y para Jesús. Fue hecho por la mano y el poder y la palabra de Dios. Pero ¿en dónde tenemos puestos nuestros ojos? ¿En Jesús? ¿O en el mundo? ¿De dónde viene nuestro socorro? ¿No es esa la pregunta que encontramos en el Salmo 121? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué conocimiento tenemos de Él? ¿Qué conocimiento tenemos de Dios? Eso es lo primero que tenemos que plantearnos. Porque si no conocemos a Dios, vamos a pensar que es un ídolo. Vamos a pensar que cuando viene un problema grande, entonces ya Dios no sirve. Sirve para cuando vamos a la iglesia, que cantamos unas canciones muy bonitas y lo pasamos bien. Pero cuando nos vamos al mundo y nos viene un problema muy grande, entonces ya ahí Dios no vale. Entonces lo que vale es correr al mundo. Y lo único que estamos diciendo es que conocemos mejor al mundo que a Dios. Tenemos más esperanza, más confianza en lo que el mundo nos ofrece que en lo que Dios tiene para ofrecernos. Eso es lo que estamos diciendo. Primer problema que tenemos, no conocemos a Dios lo suficiente. Y no lo conocemos porque no vamos a su palabra tanto como deberíamos. Pero al mundo vamos en cantidad de ocasiones. Es más, es que la inmensa mayoría de los cristianos le dan más tiempo a ver la televisión que a leer la Biblia. Entonces, no nos extrañe que seamos un ejército de fracasados. Porque si en vez de estar buscando a Dios y en vez de estar conociéndole, buscándole de todo corazón para saber quién es nuestro Dios, pensamos que lo que necesitamos es relajarnos y tiempo libre. Y entonces nos echamos al sofá, enchufamos la televisión y somos capaces de quedarnos 2-3 horas escuchando barbaridades, viendo necedades, vanidades por todas partes y con ellas todo lo malo, chismorreos, críticas, violencia, maldad, miedos, terrorismo.
nos estamos perdiendo lo mejor. Conocer a Dios. Conocerle a Él. Luego tenemos otro problema. Como no conocemos lo suficiente a Dios, nos falta conciencia de su presencia. Decimos, Dios está en todas partes, pero no significa gran cosa, porque no tenemos conciencia de Él. No tenemos conciencia de su presencia, no contamos con Él. Nos reunimos para orar y decimos, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Pero nos reunimos a orar y nos estamos mirando los unos a los otros. Y no tenemos puestos los ojos en Jesús. Como resultado, no solamente caemos en temor y nos aterroriza que el mundo no nos ayude. ¡Ay, que voy a perder el trabajo! ¡Ay, que no voy a poder ir a hacer esto, aquello, lo otro! Ahora nos están amenazando con un montón de cosas que no podamos tener. ¡Ay, que no voy a poder viajar! ¡Ay, que no voy a poder entrar a no sé qué sala! ¡Ay, que no voy a poder comprar, que no voy a poder vender! Pues ya saben lo que la Biblia dice al respecto. Cuando llegue ese punto, la marca ha llegado. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Marcarte para ser parte del mundo? ¿O te vas a parar firme conociendo que tu Dios alimentó a una enorme multitud en medio de un desierto, sin nada que echarse a la boca, haciendo que cada mañana el campo se llenara de pan para que comieran? ¿Cómo vamos a enfrentar este futuro terrorífico que tenemos de aquí a la venida de Jesús? ¿Cómo lo vamos a afrontar? ¿Dónde está nuestra fe? Necesitamos tomar conciencia no solamente de que Dios existe, sino de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De que está con nosotros, de que está aquí, de que cuando voy donde sea que vaya, Dios está conmigo. Que cuando estoy en medio de una dificultad, Dios está conmigo. Pero como no tomamos conciencia de eso, al contrario, comenzamos a quejarnos, a murmurar, comenzamos a temer, a dudar, nos echamos a temblar. Y somos capaces de ofrecerle a Satanás nuestra propia mano o nuestra frente para que nos marque. Porque así podré tener lo que el mundo me ofrece. Así podré sobrevivir en la sociedad. Tenemos un tercer problema, porque no conocemos a Dios ni tenemos conciencia de su presencia, porque no somos constantes en el estudio, memorización y meditación de su palabra. ¿Qué nos falta? Convicción de que Él está con nosotros. Nos falta una tremenda convicción de que Él está por nosotros, a favor nuestro, que Él nos defiende, que Él nos provee, que Él nos protege, que Él nos sana, que Él nos cuida. Porque su amor sigue vivo y su misericordia se renueva cada mañana.
porque Dios nos ama mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios nos cuida mucho más de lo que nos damos cuenta. Dios está velando de continuo por nosotros. Manda a sus ángeles a nuestro alrededor para que nos protejan y nos cuiden. Pero nos falta la convicción de que Dios está por nosotros. El apóstol Pablo escribió en Romanos 8, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si el mundo entero se pusiera en contra nuestra, y llegará. ¿Y qué? ¿Y qué? Dios está por nosotros. Dios. ¿Qué es el mundo para Dios? Es menos que nada, es menos que el polvo. El razonamiento de Pablo también en Romanos 8 va más adentro, más profundo. Y nos dice, versículo 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, el que no se reservó ni guardó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo no va a suplir a nuestras necesidades? ¿Cómo no va a cuidar de nosotros? ¿Dónde está nuestra cabeza? Dios nos ha dado a su mismísimo Hijo, entregándolo en una cruz por nosotros, y nosotros tenemos miedo de qué vamos a comer, de dónde vamos a sacar para alimentar a nuestros hijos, quién nos va a curar si nos ponemos enfermos, quién nos va a guardar. Nos entregó a su mismísimo Hijo para morir en una cruz, en la peor de las circunstancias, en la mayor de las injusticias, en un terrible suplicio. Y estamos dudando de que nos vaya a dar. ¿Qué podemos comparar con darnos a Jesús? ¿Estamos dudando que nos vaya a dar algo necesario? Necesitamos convicción de que Dios está por nosotros. En Mateo, capítulo 8, encontramos a un leproso. No vemos muchos leprosos hoy, de hecho, creo que nunca vemos a ninguno. Hay leprosos en otras partes del mundo. La lepra es un desafío tremendo porque es una enfermedad que, es muy difícil, dura, se cura. Pero en los tiempos de Jesús era incurable. Así que la persona que era leprosa era una persona que se tenía que marginar necesariamente de la sociedad para evitar el contagio. Cuando una persona queda estigmatizada de esta manera, uno comienza a dudar de sí mismo, ¿verdad? Satanás tiene un poder tremendo a través de la enfermedad. Vuelve su dedo contra nosotros. Satanás es un terrorista especializado en hacer que después de cometer el acto de terrorismo,
la gente se culpe a sí misma. ¿Me explico? Se llama sentimiento de culpabilidad. Satanás es el mayor especialista en ese tema. España ha vivido 30 años de terrorismo. Nosotros sabemos muy bien lo que es el terrorismo. Hemos tenido a la ETA y otros cometiendo actos terroristas. Había mucha gente amenazada, gente variada. Y luego había otras personas que caían con esos crímenes, esos actos terroristas, simplemente por pasar por allí, por estar allí, en ese momento, cuando ponían una bomba o un coche bomba o lo que fuera. Somos un país que ha sufrido durante mucho tiempo ese azote. ¿Y qué pasa? Es increíble, pero muchas veces las personas que han sufrido actos terroristas han acabado culpándose unos a otros. ¿Ves? Te dije que no pasaras por allí. Si te dije que no salieras, ¿por qué no hiciste caso de esto y del otro? Y al final, Satanás consigue no solamente atacar asesinamente a la humanidad, sino darle la vuelta para que unos a otros se acusen por lo que les está pasando, en vez de darse cuenta quién es la fuente de esa maldad. ¿Me explico? Tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en un mundo muy peligroso. El terrorismo no ha terminado, sigue muy vivo. Adopta otras formas. Cada vez más sofisticadas, más disimuladas, pero sigue siendo lo que es terrorismo. Sigue siendo lo que es planes de Satanás para destruir a la humanidad, para quitar la paz, para quitar la tranquilidad, para producir esclavos, para que se haga lo que él quiere que se haga, como los terroristas. ¿Por qué mataban los terroristas o por qué matan? Porque quieren conseguir algo. No lo hacen porque tengan alguna cosa especial contra una persona. A veces sí, pero la mayoría de las veces no. Ni siquiera conocen a la gente a la que matan. Lo hacen porque están buscando un propósito, están buscando un interés propio y son capaces de matar, de destruir, de causar un caos y de poner al mundo en jaque mate. Y eso es lo que pretenden. Si no vivimos conscientes de los tiempos, de qué está ocurriendo y hacia dónde vamos, no solamente vamos a ser víctimas de esos ataques, sino que nos acabaremos culpando unos a otros en vez de tomar acción en el espíritu contra él. Tengamos cuidado, hermanos. Voy a terminar. Dejadme explicaros
¿Qué asignaturas, una de las asignaturas que tenemos pendientes hoy día, en nuestra sociedad como cristianos? Tenemos que darnos cuenta de que la dependencia de este mundo produce esclavos. La dependencia tan absoluta que tenemos de Egipto, del faraón, nos esclaviza a él. Tú dices, bueno, pero es que depende en dónde estés. Si estás de esclavo ahí en un trabajo que no puedes salir de eso, o si eres un mandamás, o si eres un ricachón, que tienes todo a tu disposición. No, perdona, los dos son esclavos, los dos. Ahí lo tenemos en la Escritura. ¿Tú te piensas que Moisés no era un esclavo por estar en el palacio del faraón? ¿Tú piensas que Moisés no estaba esclavizado tanto como su pueblo que estaba ahí haciendo ladrillos para construir las grandes edificaciones del faraón? Moisés estaba en palacio. ¿Y no piensas que los dos eran esclavos? Es tanto así que Dios tuvo que darles el mismo trato a Moisés y al pueblo. ¿Sabes cuál fue el trato? Sacarles de Egipto al desierto para limpiarles la cabeza y el corazón de esclavitud. ¿Tienes miedo de verte obligado a tener que dejar el mundo y quedarte por ahí perdido en un campo, en un monte? Permíteme que te diga que sería un privilegio de parte de Dios que eso te pase. Porque tú y yo necesitamos quedarnos a solas con nuestro Dios y ver cómo Él es capaz de cuidarnos y liberarnos y engrandecerse en nuestras vidas. ¿No fue eso lo que hizo Dios con Moisés? ¿No lo sacó de Egipto y lo tuvo 40 años en el desierto? ¿Quién necesita palacios cuando se tiene a Dios? ¿Quién necesita riquezas cuando tenemos las mayores promesas de vida eterna? ¿Quién necesita todas esas cosas que el mundo nos ofrece cuando tenemos un Dios todopoderoso que cuida a las aves y ninguna pasa hambre, y cuida a los lirios del campo y ninguno pasa frío? ¿No es eso lo que Jesús enseñó a sus discípulos? El desierto es necesario, hermanos. Porque si nos quedamos en Egipto, nos adaptamos a la esclavitud. Nos adaptamos a la esclavitud. Nos adaptamos a ser esclavos. Y siendo esclavos, acabamos rindiendo honores al mundo y a los que controlan al mundo en vez de a Dios, porque dependemos de Él. Con ello perdemos capacidad de resistir, capacidad de resistencia, capacidad para defender la justicia, la verdad, el Evangelio. Perdemos capacidad de vivir mirando a las promesas de Dios, porque el mundo demanda todo nuestro tiempo, nuestras fuerzas. Tenemos demasiada dependencia a los sentidos, a las circunstancias. ¿Y qué pasa cuando dependemos tanto de nuestros ojos,
de nuestros oídos que perdemos la fe. Ya no sabemos andar por fe, ahora andamos por vista. Ya no sabemos lo que significa vivir por fe. Ahora vivimos por el mundo. Tenemos miedo de que nos pasen cosas. Tenemos miedo de que nos veamos marginados. Tenemos miedo de no poder tener los mismos derechos y libertades. Tenemos miedo de la pérdida, de qué estamos perdiendo cuando ya no recibimos del mundo lo que el mundo nos ofrece. Estamos perdiendo la fe. Estamos perdiendo iniciativa y visión. Nos ahogamos en nuestro vasito de agua porque hemos dejado de ver lo que Dios ve. Hemos dejado de tomar iniciativas porque ya las toman por nosotros. Ya nos ofrecen lo que necesitamos. Nos pasa con el mundo y nos pasa también con la iglesia, ¿eh? Nos pasa dentro de la iglesia. Todo lo que necesitamos para ser cristianos es sentarnos en una silla, escuchar una predicación, cantar unos coros y poquito más. Ya somos cristianos, ya somos parte del pueblo de Dios, ya somos, no sé qué pensamos que somos. Hemos perdido iniciativa, hemos perdido visión y servir a Dios se ha reducido a la tradición, a cumplir unas tradiciones. Y ya pensamos que estamos cumpliendo. Ya hemos llegado. Ahora solo queda esperar que Jesús venga y nos rescate para estar siempre en el cielo. Pasamos del banco o de la silla de la iglesia ¿a qué? Esta es otra. La visión del cielo se ha reducido ¿a qué? ¿Qué piensas tú del cielo? ¿Qué piensas tú de que será tu futuro eterno? ¿Qué piensas que estarás haciendo? Nada. Nada. Porque las cosas que he estado haciendo en la tierra no las voy a hacer en el cielo. Allí no hay tiendas. Allí no hay fábricas. Allí no hay coches ni nada para arreglar. Está todo arreglado. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? No lo vemos, no vemos el futuro. No tenemos ninguna visión de futuro. Eso sí, voy a estar cantando con los ángeles. No está mal, ¿eh? Pero, ¿y después? No, todo el tiempo cantando. ¿Seguro? La dependencia del mundo nos hace ciegos, nos ciega, nos corta la visión, nos impide la iniciativa, nos vuelve demasiado esclavos, dependientes. Me gustaría que oráramos por eso, porque Dios nos va a dar posibilidades para experimentar algo mejor. Dios nos va a dar posibilidades. Te lo digo por experiencia. Dios nos va a poner en situaciones en las que tengamos que dar pasos de fe, saltos de fe.
¿Te acuerdas? No me voy a alargar. ¿Te acuerdas cuando te conté esa experiencia de yo, con 19 años, subido en una pared de una montaña, en un macizo, la cara norte, que es solo pared? Y subes y puedes subir. Pero me quedé sin poder subir, terminar de subir porque ya no tenía agarres. Buscaba en la pared donde engancharme, donde apoyar mis pies y ya no podía seguir hacia arriba porque no tenía posibilidad de agarrarme. Y no podía bajar. Dios va a permitir que pasemos situaciones extremas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Rendirnos? ¿Nos dejamos caer? Y decimos, Señor, ya hasta aquí he llegado. O vamos a orar, o vamos a buscar a Dios y vamos a esperar un milagro. ¿Qué vamos a hacer? Allí en esa pared Dios me enseñó el valor de la fe. Porque estaba solo, no había nadie, no podía gritarle a nadie, buscar auxilio, no tenía móvil. No porque me lo había dejado en casa, es que ni existían. ¿Qué podía hacer? Solo había un camino hacia arriba, pero ¿cómo hago si no tengo alas? Y entonces Dios puso en mi corazón el dar un salto. Pero ¿cómo voy a dar un salto? Me quedé un tiempo pensando en dar un salto, pero mis piernas temblaban, porque estás en una situación donde no puedes aguantar mucho tiempo quieto. Da un salto hacia arriba. Y es lo que hice. Una locura, porque no veía nada de lo que había arriba. Y como pude, me apoyé en lo poco que me quedaba debajo de mis pies y di un salto hacia arriba, a ver qué agarro por aquí arriba, porque no veo nada. Y mis manos se quedaron agarradas. Y pude tirar de mi cuerpo. Tenía 19 años y pesaba también un poco menos. Y llegué. Y Dios me sacó de esa situación desesperada. ¿Por qué? Porque di un salto de fe. ¿Veía algo? No veía nada. No sé si alguna vez has subido por una pared en una montaña, pero te aseguro que no se ve nada. Lo más que ves es a 30 centímetros. No ves nada. Así que tienes que usar la fe. Nos vimos en una circunstancia, es lo último que os cuento esta mañana, nos vimos en una circunstancia imposible. El vecino nuestro tenía un árbol inmenso que era como el azote, no solo nuestro, sino de los vecinos, porque se estaba comiendo todo, rompiendo los muros. Es uno de esos árboles gigantes que te llena todo de polen todos los años, te lo llena todo de hojas, se mete en los muros, se mete por las piscinas, se mete por todas partes. Y habíamos intentado que el vecino nos escuchara, tuviera compasión de nosotros y de los demás y quitar el árbol, pero no quería. Se negaba. ¿Qué podíamos hacer? No queríamos entrar en pleitos ni historias. Y el Señor trajo a nuestra mente, pero tenemos el poder de Dios.
Tenemos el poder de Dios. Es que se nos olvida. Lo que pasa es que ejercitar ese poder requiere valor. Requiere valor ponerte delante de un árbol y decirle, te tienes que ir, te vas de aquí. Es un gigante, era un gigante. Tienes que tener valor de hacer algo que nadie hace, de hacer cosas que están escritas en la palabra, pero que piensas que son como metáforas. No puede ser verdad. No puede ser verdad, tiene que ser una metáfora. Tendrá otra interpretación, pero ¿cómo te vas a poner delante de un árbol y decirle, te vas de aquí, no puedes estar fuera en el nombre de Jesús? Pero lo hicimos. Y a la semana ya no había árbol. Había desaparecido. No se había fumado, lo habían cortado. Pero no porque nosotros hiciéramos nada, no. Porque el dueño había reflexionado. ¿Quién cambió la mente del dueño? Y había mandado a unos leñadores a cortarlo de base y hacerlo desaparecer. ¿Cómo nos vamos a enfrentar a las circunstancias? ¿Con qué poder? Si no te ves con Dios, respaldado por Él, trabajando a tu favor, permíteme que te diga que estás perdido. Estás perdido. Acabarás esclavo del sistema. Acabarás marcándote esclavo del anticristo. Es hora de levantarse. Es hora de buscar a Dios. Es hora de estar cada día en su palabra. Es hora de fortalecernos en la fe. Y es hora de asumir desafíos. Es hora de dejar Egipto. Es hora de aprender a depender de Dios. Amén. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos las gracias por tu palabra, siempre viva, siempre alumbrando, siempre derramando sabiduría sobre nuestras vidas. Dios mío, ayúdanos a hacer lo que quizá no hemos hecho por mucho tiempo, a volver a estudiar tu palabra con todo nuestro corazón, a volver a revisar los fundamentos de nuestra fe, a volver a tener un discipulado, a volver al estudio constante y continuo de tu verdad. Te damos las gracias porque nos has hecho un regalo tremendo con tu palabra. Es más, te damos las gracias por habernos llamado a formar parte de tu reino, de tu iglesia, Señor, de tu escuela, de tu familia, a tener relación, compañerismo contigo. Ayúdanos a conocerte mejor. Ayúdanos, Señor, a tener la conciencia continua de que estamos contigo y tú estás con nosotros. Y ayúdanos, Señor, a saber que tu amor no nos faltará, que tu provisión, tu poder, tu gracia, tu sanidad nos acompañarán hasta el fin del mundo, hasta que tú vuelvas. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios os bendiga.